Vámonos directo, ahora sí que vámonos directo al grano, porque hay muchísimo tema. Un día como hoy, pero hace 2 años, Rusia invadía Ucrania y ¿qué ha pasado durante todo este tiempo? Ese es un primer tema que vamos a platicar en el contexto internacional de hoy, para luego también echarle una mirada a la entrevista del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la semana, la liberaron en los canales de YouTube esta semana, con Nina Afinogenova o Afinogenova, una periodista rusa radicada en España, trabajando para el equipo de Pablo Iglesias, en fin. Pero nos vamos a ir por partes y, como siempre, ¿quién mejor para explicarnos la mirada internacional que el buen Arturo Magaña Duplancher? Arturo Magaña es internacionalista, es director de una extraordinaria plataforma de análisis internacional que se llama Globalítica, y le agradezco como cada mañana que nos distinga con su colaboración, con su presencia. Mi querido Arturo, qué gusto saludarte. Buenos días, ¿cómo te va? Hola Jesús, buen día, el gusto es mío, muy feliz de estar como todos los sábados contigo y tu auditorio. Muchas gracias, no, vaya que como siempre hay mucho tema en el plano internacional, pero ahora 2 años ya, fíjate que yo recuerdo cuando empezó la guerra de Rusia o la invasión a Ucrania, que con un grupo de mis alumnos en el TEC de Monterrey les dije, vamos a hacer un seguimiento semanal de esta invasión. Y les dije, oiga, profe, ¿y qué pasa si se acaba el semestre y en el Inter pues se suspenden las hostilidades ahí? Bueno, vamos a ver, cambiamos de tema, pero vamos a ver. Mira, hubiera seguido otros 3 semestres más con el tema y ahí está todavía Rusia y Ucrania. ¿Qué ha pasado durante todo este tiempo, Arturo? Sí, es impresionante, Jesús. De hecho, yo empecé estas colaboraciones justamente hace 2 años hablando de este tema, porque pues era la coyuntura, pero ahora es el tema permanente, ¿no? Sí, no lo hemos soltado. No lo hemos podido soltar y yo creo que no lo soltaremos en mucho tiempo. En algún momento se hablaba de que pasarían apenas algunos días o algunas semanas antes de que Rusia declarara terminada esta operación, porque recordarás tú y recordará también nuestro auditorio que la idea deliberada de Vladimir Putin era contener agresiones que decía provenían del este de Ucrania, fundamentalmente de zonas que consideraba hostiles para los intereses rusos, y donde se asumía que, así como ocurrió con Crimea, pues podría pasar con un par de provincias ucranianas, una anexión militar, tomando en cuenta que hay una densidad demográfica mayor de personas de origen ruso en esas localidades. Bueno, pues nada más lejos de lo que realmente pasó. Al día de hoy hay decenas de miles de muertos, hay muchísimos desplazados internos, hay costos de muchos tipos, ¿no? Rusia con un costo reputacional muy grande, también un costo militar terrible y un desgaste político y diplomático enorme. Ucrania, desde luego, devastada en muchos sentidos, con decenas de miles de muertos, con millones de refugiados que han tenido que irse de su país de origen. Y por otro lado, pues un sistema internacional que también sufre las consecuencias de esta invasión. Al día de hoy, podríamos decir que se ha normalizado el conflicto. Ya nadie pone en duda que esto dure más tiempo y que se convierta en una de estas conflictos prolongados que no cesan. Como los de Medio Oriente, ¿no? Como los de Medio Oriente. Y ahora, justo por el de Medio Oriente, el de Ucrania parece también pasar a un segundo plano en las prioridades mundiales. Sí. Es especialmente grave que esto ocurra en el caso de los Estados Unidos, que se acerca a una elección presidencial y cuyos debates internos, lo hemos comentado aquí, lo han llevado a desacelerar el apoyo que prestaba a Ucrania
con tal de conseguir ciertos ámbitos de negociación con los republicanos que lo que exigen es más bien que se envíen recursos a la seguridad fronteriza y al tema de la contención migratoria, calculando ellos que ahí están los intereses estadounidenses y no tanto en la defensa de Ucrania, cosa que desde luego es absurdo. Pero pues Ucrania también ha sufrido el tránsito, digamos, de la novedad de este líder Zelensky que se arremanga la camisa y que encabeza la defensa y que hace una gran campaña mediática a favor de sus intereses, ahora más bien un gobierno en crisis, que es el que está teniendo Zelensky, por ciertas decisiones estratégicas en la guerra que salieron mal. Y es que básicamente lo que Ucrania hizo fue abandonar una posición de defensa exclusivamente a ir al ataque, a ir a la ofensiva. Entonces vimos cómo Ucrania pensó que tenía suficientes fuerzas militares y suficiente equipo que le había brindado Occidente para atacar a Rusia. Uh-huh. Y eso pues salió mal. No era difícil preverlo porque en términos de capacidad de fuego, pues se ha calculado que algo así como están como a una tasa de 1 a 10 años luz, ¿no? Ucranianos contra rusos, ¿no? Sí. Entonces, pues es difícil pensar que vaya a haber una solución este año y también es difícil pensar en una solución en definitiva, ¿no? Es decir, reconquistar todos los territorios anexados o ocupados por Rusia desde que empezó la guerra significaría más o menos el 20% del territorio ucraniano. Parece muy difícil lograrlo. Y luego parece muy difícil lograrlo si también vemos que las capacidades de defensa de Ucrania se han mermado considerablemente en el tiempo, y si vemos también que el ejército ucraniano no le ha dado el mejor uso al armamento y a la tecnología enviada por Occidente, pues porque no están capacitados para ello. Le han enviado también tecnología de punta que, según reportes, pues no han podido utilizarse como lo hubiera utilizado cualquier otro ejército medianamente mejor preparado. Y a partir de ahora lo que... Sí. Arturo, disculpa por favor que te interrumpa, nos alcanza el corte de los 15 minutos. ¿Tienes tiempo para aguantarnos un par de minutitos para hacer la pausa y regresamos para cerrar con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania y luego entrarle de la entrevista del presidente? ¿Te parece? Claro. Muchas gracias. Estoy conversando con Arturo Magaña Duplancher, director de Globalítica. Vamos a hacer una primera pausa y estamos ya arrancando de lleno en contexto. Volvemos. La pausa interrumpí abruptamente y maleducadamente, perdón Arturo Magaña, pero ya sabes cómo es la radio. Estamos conversando con Arturo Magaña Duplancher, internacionalista, director de Globalítica. Estamos platicando sobre la invasión de Rusia a Ucrania a 2 años, justamente un día como hoy, 24 de febrero, Arturo. Sí, estamos realmente haciendo los saldos, ¿no? Sí. Y creemos que vamos a ver una de estas guerras prolongadas, sí. Un impasse realmente que no se sabe bien a bien si vamos a salir de él en 2024. Perdón, ¿cuándo termina o cuándo terminaría su mandato Volodymyr Zelensky? Es que justo a eso iba. El caso de Putin, sí, empezando por ahí. Sí. En el caso de Putin, estamos en presencia del año electoral importante. Este año se llevarán elecciones en donde Putin pues, se juega la reelección. Obviamente sabemos que eso no tiene ningún problema. Es mero trámite. Que es mero trámite, sí. ¿no? El mandato del presidente de Ucrania son 5 años, reelegible una vez. Y el mayo del 2024 es altamente probable que se le reelija. Ok. El caso de Putin, decía yo en el tema de las elecciones, creo que es importante porque este tema de Ucrania le da muchísimo apoyo a Vladimir Putin, ¿no? Como se lo da a Zelensky. O sea, la guerra le suma a los dos. Yo creo que suma a los dos. Ahora, el caso más importante aquí
es el de qué tanto le ayuda a Donald Trump. Y por eso platicamos la vez pasada de la entrevista de Carlson a Vladimir Putin, ¿no? Sí. Parecía un apoyo abierto y explícito a Donald Trump. Sí. Sí, bien, muy bien. Pues como bien decías hace rato, es una guerra, me gusta incluso el término, que parecería, digo lamentablemente, que parecería que ya se normalizó pues en la cobertura, en la conversación, en la geopolítica, ya se normalizó. Arturo, me gustaría mucho ahora, si tienes oportunidad, de que habláramos un poco de la entrevista que tuvo el presidente en días pasados con la periodista rusa que radica en España, Ina Afinogénova. ¿Es Afinogénova o Afinogénova? Afinogénova. Afinogénova. Entiendo, sí. Afinogénova. Sí, a ver, señor. primero que nada, dime cuál fue la clave para que te hubieras aguantado más de 2 horas escuchando. Compártenos eso. Se me hace que es algo que nunca sabíamos de tu gusto por la ópera, tu gran capacidad para el análisis internacional, pero no de tus dotes de tanta paciencia, maestro. No, más bien de mi vocación de martirio. Sí, tu vocación de martirio, exactamente. Porque sí fue realmente la muerte a pellizcos. ¡Qué horror! Es una entrevista aburridísima. Pues sí me imagino. Si alguien se quiere aburrir, por favor que la vea. Pero por otro lado hay muchos contenidos interesantes a nivel simbólico. Sí. Creo que se puede hacer un vínculo interesante entre lo que vimos de Putin con Carlson. Eso que te iba a decir. Y lo que vimos ahora con López Obrador. Eso que te iba a decir, sí. Porque es un poco lo que esperan de un periodista. De hecho, López Obrador en un caso más extremo que Putin. Espera que un periodista le haga las preguntas que quiere que le hagan. A modo. Las que no le resulten incómodas y que las que le permitan hacer una larga exposición, sobre todo histórica, que es una obsesión de ambos presidentes. Entonces, bueno, durante 40 minutos ahí nos chutamos el siglo XIX mexicano visto por el presidente. Bueno, es lo que vemos un poco también en Mañaneras. las mañanas. Sí. Ahora, lo impresionante desde mi punto de vista, creo que son dos cosas. Por un lado, el presidente tiene todo el derecho a decir que no le gusta la calidad del periodismo en México y señalar a algunos periodistas de decir que no le gustan y que le parecen sesgados. Bueno, si su respuesta a eso es buscar una periodista joven, sin reputación, que representa los intereses de un grupo político que está a cargo de esa emisora donde ella trabaja y que encima tiene conexiones con, pues ya lo sabemos, con lo peor de la desinformación en el planeta, que es Rusia, sí, y Russia Today. Sí, exacto. Bueno, pues entonces valiente respuesta tenemos para decir, no me gusta Loret de Mola, el New York Times, un pasquín inmundo. ¿Cuál es mi respuesta? Pongo a una señora rusa que me pregunte cosas bien padres. Bueno, pues la verdad es verdaderamente decepcionante. Hemos visto esta semana cómo esa posición del presidente contra el periodismo libre, bien documentado, con prestigio en el mundo, se ha empeorado muchísimo, ¿no? Sí. El tema de la investigación del New York Times con indicios cada vez más preocupantes sobre vinculaciones con el narcotráfico, etcétera. Bueno, pues realmente creo que su preocupación respecto de esos temas, su animadversión a la prensa, a veces se traduce en cosas como estas. Esto es una entrevista que no aporta absolutamente nada. Uno termina de verla y dice, caray, ¿qué aprendí sobre el gobierno de López Obrador o sobre lo que viene o sobre algo que no supiera antes? Pues realmente nada. Ese es el objetivo, ese es lo que busca ese tipo de entrevistas, ¿no? Arturo, ¿cuál fue la lógica desde tu punto de vista de haber concedido esa entrevista? Yo tengo la impresión de que en Los Pinos, te iba a decir, ¿no? En Palacio Nacional, pensaron en la posibilidad de sacudirse un poco la crítica que tiene ya 2-3 semanas que no han podido tirar ni de las redes ni de la conversación de la opinión publicada, esto de narcopresidente, todo esto que está salpicando incluso parece ser a su candidata. Entonces parecería que dijeron, vamos a ver si aventando un petardo con el tema de Rusia y con una periodista como Ina Afinogénova,
podemos sacudirnos un poco esta migraña que trae el presidente. Sí, totalmente. Yo creo que es parte de esa estrategia. Ahora, lo que me parece terrible es que no hayan buscado a un buen periodista de izquierda. Es que querían una cosa a modo, ¿no? No me gustan estos, entonces yo voy a buscar a Ignacio Ramonet. Sí, sí, pues claro. Enorme prestigio y de súper izquierda. Sí. Altermundismo, no sé qué. No, mejor buscamos a una chica rusa en YouTube. Bueno, no sé. Sí, me parece que es muy chafa también la respuesta que le puede dar el gobierno a esta denuncia que hace de que el periodismo está realmente comprado hacia una sola línea. Ahora, que le beneficie mucho la entrevista a él, tampoco lo creo. Esa era mi otra pregunta. Hacia afuera, más allá de México, ¿le ayudó en alguna cosa a López Obrador esa entrevista o pasó completamente inadvertida? Porque en México no me queda la menor duda, la entrevista no tuvo ningún impacto, más allá del aplauso de sus seguidores muy cercanos y de cierto nivel que siguen aquí, que déjame decirte, abro un paréntesis, aquí tiene algunos fans, Pablo Iglesias, que siguen a este segmento. Más allá de eso, la entrevista pasó casi desapercibida. Pues mira, en el mundo no es que haya pasado completamente inadvertida, por dos razones. Ajá. Primero, porque la periodista rusa que trabajaba en Russia Today le hace las preguntas y esa entrevista ocurre después de lo que pasó en Rusia con Navalny. Sí. Que, pues digamos, del asesinato. Así es. ¿No? Del principal opositor a Putin a pocos meses de las elecciones, en la cárcel, en circunstancias extrañas. Pasa además en el contexto largo de gestos muy positivos hacia Rusia, ¿no? México en esta semana decide abstenerse de una votación en la Organización de los Estados Americanos, sancionando, responsabilizando a Rusia por la invasión a Ucrania 2 años. Recibe en México más de 90 agentes rusos diplomáticos, que no está bien claro cuál es su registro en México. La canciller se reúne muy amablemente con el canciller Lavrov, ¿por qué no? Hay abrazos, besos y de todo en Brasil. En Brasil, ¿no? Bueno, es decir, ¿qué más falta, no? Es decir, ya vimos a los rusos desfilar el 16 de septiembre, ya compramos las Sputnik V por todo lo alto y las hemos aplicado a cascoporro. Pues, ¿qué más falta, no? Es decir, para el mundo está claro que la principal fuente de sospecha de intromisión en procesos electorales, tal cual pasó en 2016 en Estados Unidos, pues está bastante entrometido en México. Pues es una señal bastante preocupante, especialmente para nuestros socios comerciales, ¿no? Justo te pensaba comentar también, eso ¿en qué nos beneficia como país eso? Porque lo delineas muy bien, pues, ¿no? El desfile de los militares rusos, la entrevista con la periodista rusa, la posición blandengue de México ante la OEA, ante Rusia, la reunión de la canciller Alicia Bárcena con Lavrov en Brasil, ¿y en qué saldo positivo nos deja eso como país, para ir cerrando? No, realmente no creo que nos deje absolutamente ninguno. Siembra la sospecha de que Rusia puede entrometerse en la elección mexicana. Sin duda. Siembra la sospecha de que el presidente, su verdadero corazoncito, tira para allá. Y la verdad es que tampoco creo que sea el caso. Es decir, el presidente y el grupo político en el poder tienen estas nostalgias relacionadas con la antihegemonía estadounidense. Entonces, todo lo que sea un desafío a esa hegemonía, pues hay que llevarla bien, ¿no? Hay que llevarla bien con Cuba, con Rusia, etcétera, porque está bien padre plantear un equilibrio frente a la dependencia que se tiene con el imperio americano. Bueno, pues esa obsesión nos lleva a volverse agentes rusos. No es que lo sean, de hecho no creo que tengan ni siquiera la capacidad de serlo, pero pues retóricamente y simbólicamente proyectan esa imagen. Yo creo que hay voces en Estados Unidos muy preocupadas por estos acercamientos que parecen muy cándidos, muy frívolos, muy poco serios, ¿no? Pero que realmente podrían tener cierto fondo. No tanto del presidente, pero sí de gente en su gobierno que esté interesada en explorar mucho más la relación con Rusia en un momento en que todas las
señales están puestas de peligro, ¿no? Sí. Respecto de esa relación, por lo que supone para la relación con Estados Unidos y por lo que supone para los propios intereses mexicanos de lidiar con una potencia mafiosa. Muy Porque bien. una potencia bélica, mafiosa, entrometida en la selección, en fin, el daño reputacional a Rusia 2 años para acá de la invasión a Ucrania es enorme. Es un paria en el mundo. Bueno, México le da la mano. Sí, muy clara, muy clara la posición y la exposición. ¿Qué falta? Decías hace rato, pues una foto de el titular del Morning Show mexicano en el Kremlin, yo creo que es lo que sigue, ¿no? A lo mejor lo hacen con inteligencia artificial porque no le gusta viajar. Entiendo que alguna vez hubo una invitación para que viniera a México el presidente Putin, pues, no les des ideas. Arturo, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos leer? @Duplancher, @Globalística, y por aquí platicamos los sábados. Qué gusto conversar contigo. No, te agradezco muchísimo, como siempre, por ayudarnos a poner en contexto lo que pasa en el mundo. Muchas gracias, Arturo, y pendientes también de tus recomendaciones operísticas del fin de semana. Cómo no, un abrazo, que estén muy bien. Un abrazo, que tengas muy buen fin de semana.